entonces con nuestra catequesis de esta noche. Habíamos dicho que hoy íbamos a hablar de la maternidad de la Virgen María. Es un poco contradictorio porque usted dice la maternidad de la Virgen María, el marido de la Virgen María. Son dos cosas como contradictorias porque parece que una cosa no va con la otra, ¿no? O es madre o es virgen. O es virgen o está soltera o está casada. Entonces son cosas que no entendemos nosotros. Pero estas cosas no son para entenderlas, son para agradecerlas y para alabar a Dios por ese misterio. Así que hoy, de manera especial, a la hora de querer hablar de la maternidad de la Virgen María, les había dicho la noche anterior que Dios escogió a la Virgen María y le concedió a ella 3 privilegios que no tiene nadie sobre la faz de la tierra. El privilegio de ser la madre de Jesús, el privilegio de haber nacido sin pecado, mañana en la misa de la Inmaculada Concepción hablaremos de esto, y el privilegio de haber sido llevada en su cuerpo y en su alma al cielo. Es la única que comparte estos 3 regalos, digamos, muy especiales. El ser la mamá de Jesús, solo ella, la única que ha nacido sin pecado original, y la única que ya está gozando de la gloria eterna con su cuerpo y con su alma. Dios mismo se la llevó. Por eso se llaman los 3 privilegios de la Virgen María. Ahora bien, el privilegio que hoy compartimos es el privilegio de la maternidad de la Virgen María. ¿Recuerdan cuando vimos en el Génesis? ¿Qué capítulo era? 3, versículo 15, cuando Dios anunció que una mujer el hijo de una mujer iba a ser como quien iba a destruir el poder del mal. Dios en su plan de salvación ha pensado en una mujer, pero no la ha pensado solo como mujer, la ha pensado como madre. Porque si ustedes se dan cuenta, Dios tiene en su plan de salvación una mujer, pero luego dice: pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y el poder del mal. Es decir, Dios tiene en su mente, en su proyecto, una mujer, pero la ha pensado como madre. Me parece importantísimo esto de cómo Dios ha asociado la maternidad, el don de ser madre, a este misterio tan grande de salvación. Así que encontramos eso en el Antiguo Testamento, la elección de la Virgen María como mujer, pero como una mujer destinada a ser madre. Igual también lo recordamos en el libro del profeta Isaías, porque habíamos hablado del profeta Isaías, de su profecía, donde anuncia de que miremos la Virgen, pero es una Virgen que está encinta y que está dando a luz un hijo. Por lo tanto, esa elección de María está conectada de una manera íntima con el misterio también de la maternidad. Ahora bien, el texto que utilizamos para explicar un poquito el misterio de la maternidad de María es el capítulo 1 de San Lucas, que ya hemos estado citando algunas veces, el capítulo 1, versículo 26 al 38. Es lo que está cabal ahí en la foto de usted, en la pintura. ¿Cómo se llama eso que está ahí? En la imagen, icono se llama, es un icono, es una imagen cabalmente de la anunciación de la Virgen María. Está el ángel anunciándole a la Virgen María. ¿Ya lo habían notado o no? Sí. Bien, y ahí cabalmente en esa figura están 3 personajes. Está el ángel, ¿saben quién es el ángel? ¿Y saben quién es María ahí? Sí. Bien, luego, ¿quién es el tercer personaje? Ahí está. El Espíritu Santo. Él es el tercer personaje, pero en realidad él no es un personaje más en la foto. Él es el protagonista de esta escena que contemplamos en la figura, porque todo lo que ocurre en el misterio de la encarnación de Jesucristo es llevado a cabo por obra de ¿quién? Por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos esto? El ángel mismo se lo dice a la Virgen María. En el versículo 30 dice, el ángel le dijo a María: no tengas miedo, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo,
al que pondrás el nombre de Jesús. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño, el que va a nacer de ti, será santo y será llamado Hijo de Dios. La Iglesia, cuando habla de la maternidad de la Virgen María, la Iglesia habla de la obra maestra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ha hecho muchas obras a lo largo de la historia, la encarnación de Cristo es la obra maestra del Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, lo mejor que ha hecho el Espíritu Santo es el misterio de la encarnación. Ese misterio de la encarnación tiene dos partes: cuando Jesús se forma en el vientre de María y cuando Jesús sale de la tumba en la resurrección. En ambos casos, tanto en la encarnación de Jesús, en el formarse en el vientre de María, lo realiza el Espíritu Santo. Igualmente, según el testimonio de San Juan, según el testimonio de San Pablo, la resurrección de Cristo es también una obra del Espíritu Santo. Jesús no resucitó por su cuenta, Dios lo resucitó por el Espíritu Santo que habitaba en él. Por lo tanto, la encarnación de Cristo y la resurrección de Cristo son la obra maestra, digamos, el culmen del trabajo del Espíritu Santo, que ahora se realiza en el vientre puro de la Virgen María. De aquí nos viene entonces que la Virgen María sí es madre de Jesús, es madre de un ser humano, pero también es madre de Dios, porque dice que el Espíritu Santo es quien forma en el vientre de María la persona de Cristo. Y el ángel dice: por eso él se va a llamar, dice, Hijo de Dios, y por eso será santo. Es decir que el hecho de que de la Virgen María nazca una persona que pertenece a otro mundo, digamos, es un misterio que lleva a cabo el Espíritu Santo. Ese trabajo del Espíritu Santo en el vientre de María es lo que a ella la convierte en la Madre de Dios. Tardaron muchos años los padres de la Iglesia para ayudarnos a entender esto. Para ellos no fue fácil. Cuando ustedes leen el Evangelio, las personas miraban a Jesús y cuando miraban a Jesús decían: ese es el hijo de María, es el hijo de José, es el carpintero, es el pariente de Juan, es el pariente de fulano, es el pariente de sultano. Es decir, ellos miraban a Jesús únicamente, digamos, desde la parte humana. Tardaron 200 años los padres de la Iglesia para poder decir así, sin temor a ser castigados, que la Virgen era la Madre de Dios. Al principio, en primer lugar, los cristianos tuvieron tanto problema para entender que Él era Dios. En segundo lugar, llegar a decir que María era la Madre de Dios, esto era un escándalo, porque Dios no tiene madre. ¿Está bien? Es verdad, algunos seres humanos no tienen madre, pero Dios no tiene madre. Dios sí no tiene madre. Entonces, también Adán no tiene madre. Y somos descendientes de Adán. Entonces, esto tardó muchos años en la Iglesia para que pudiéramos, digamos, explicar o comprender el misterio de la maternidad divina de María. No hay duda, los primeros cristianos sabían que ella era la madre de Jesús y que en el cuerpo de Jesús circula la sangre de ¿quién? La sangre de María. En el carácter de Jesús estaba presente el carácter de ¿quién? El carácter de su madre. De alguna manera, en los rasgos físicos de Jesús se podían descubrir los rasgos de la Virgen María. Es decir, Dios, por medio del Espíritu Santo, ha tomado de la carne de la Virgen María y con esa carne Jesús se ha manifestado al mundo. Eso no era problema. Lo que sí dio un gran problema, fue un quebradero de cabeza, digamos, fue llegar a aceptar que la Virgen María era la Madre de Dios. Durante 200 años, los primeros cristianos fueron matados por decir que Jesús era Dios. Ellos eran matados por esto, por decir que Jesús era Dios. Entonces,
poco a poco los primeros cristianos fueron confirmando esa fe. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, hasta que hubo un concilio, en el concilio de Éfeso en el año 430, hace 1700 años. La iglesia, para ayudarnos a nosotros a aceptar este misterio, la iglesia nos dice: no intentes explicar cómo es posible que ella es madre de Jesús, hombre, y cómo es posible que ella es madre de Dios. Entonces la iglesia hace un dogma, y en el dogma la iglesia dice: Jesucristo es madre, es verdadero hombre y verdaderamente Dios. Eso lo decimos cada domingo en el credo. Creo en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Entonces, a partir de ahí, cuando la iglesia promulga, digamos, esta fe en Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre, la pregunta es: ¿de quién es mamá la Virgen María? ¿De quién de los dos? ¿De quién de los dos? ¿Del hombre o de Dios? De los dos, porque no se puede separar la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es una sola persona, y en Él están juntas la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por lo tanto, lo que nos lleva a plantear el tema de la maternidad de la Virgen María es, ante todo, un pronunciamiento de fe acerca de quién, acerca de la persona de Jesús. Cuando decimos yo creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no nos queda otra como consecuencia aceptar que la Virgen María es la madre de Dios y la madre del hombre. A partir de este concilio se le dio a la Virgen María en la Iglesia Católica, en todo el mundo, el nombre de Theotokos, que quiere decir María, Madre de Dios. Algunos hermanos separados nos dicen a nosotros que estamos equivocados, que la Virgen María fue un instrumento que Dios utilizó para que, como un tubo, para hacer pasar ahí a Jesús, de tal manera que María no es la madre de Dios. María en todo caso es la madre del hombre, pero no de Dios. Dicen ellos que Jesús usó a la Virgen María algo así como una especie de caja para empaquetar a Jesús y hacerlo aterrizar en la tierra. ¿Me explico? Ahora bien, esto es simplemente una explicación que no tiene fundamento teológico, porque Dios no juega de esa manera. Dios no usa a las personas. Dios, cuando nos involucra a nosotros a trabajar por el plan de salvación, nos involucra desde nuestra libertad, nos compromete, ¿ya? No somos agentes pasivos en las manos de Dios. Eso de que Dios usa a las personas se puede explicar de otra manera, pero a veces nos crea problemas, porque creemos que Dios es como un titiritero, ¿conocen? Que solo mueve las pitas, digamos, y va moviendo al mundo de acuerdo a su santísima voluntad. No pasa así, ya lo hemos visto. De hecho, el ángel se topó con la Virgen María, le dijo: vas a ser madre. Ella dijo: no, muchas gracias, no se me antoja en este momento. Y el ángel tiene que convencerla a ella para que ella acepte. De alguna manera, entonces, la Virgen no es un tubo por el cual Jesús ha llegado a nosotros. Ella es verdaderamente su madre. Y en el ADN de Jesucristo está presente el ADN de María y de la familia de la Virgen María. Entonces, la Virgen María es madre de Jesús como hombre, pero es madre también de Jesús como Dios. San Agustín decía: esto no es para explicar, esto es para adorar y para contemplar. No se preocupe si no lo entiende. Lo más importante es que podamos venerar, adorar y alabar este misterio realizado por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Es el Espíritu Santo el gran protagonista, digamos, de todo este misterio de la encarnación en el vientre puro de la Virgen María. Por otra parte, el Papa Pablo VI, en su encíclica, ¿cómo se llamaba la encíclica? Marialis Cultus, ¿se recuerda? La escribió en el año 1974. El Papa Pablo VI pidió: cada vez que se hable de la maternidad de María, urge, dice él, que se hable de quién, que se hable del Espíritu Santo. Así que yo voy a ser obediente a lo que el Papa quiere.
voy a decir un par de palabras acerca del Espíritu Santo. Nosotros en la Iglesia Católica somos muy de Cristo. A veces somos muy marianos, sin Cristo. Muy de María, sin Cristo. Incorrecto. Muy de Cristo, sin tener en cuenta que Cristo es una de las personas de la Santísima Trinidad. Nuestro Dios, el Dios en quien creemos nosotros, es uno, ¿sí o no? Es uno, pero está presente en tres personas que son distintas. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nosotros cuando rezamos, ¿mencionamos a los tres? Es muy raro que nosotros mencionemos a los tres. Generalmente hablamos a Jesucristo aquí, Jesucristo allá, Jesucristo por otra parte. Durante la historia de la Iglesia, el Vaticano II, hace 50 años, el Vaticano II dijo, pedía perdón, dice, por el olvido del Espíritu Santo. Nosotros somos oramos poco al Espíritu Santo. Y hoy tenemos acá una escena que nos permite entrar en el misterio de la potencia y de la fuerza del Espíritu Santo. Me parece importante hoy, por ejemplo, que nosotros alabemos al Espíritu Santo por esta obra que ha realizado en la Virgen María. Obviamente esta obra del Espíritu en la Virgen María no es una obra, digamos, individual del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo procede, como decimos en el credo, del Padre y del Hijo. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. O sea que los tres, ellos no se pelean por quién es más y quién es menos. Los tres están en el mismo nivel. Así lo decimos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, que junto con el Padre y junto con el Hijo recibe la misma adoración y gloria. El Espíritu Santo no es un Dios de tercera categoría, digamos. Es el mismísimo Dios que creó el mundo, que salvó al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto, y que ha obrado la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros hoy podemos hacer una oración. Podemos pedirle al Espíritu Santo que así como Él formó a Cristo en el vientre de María, también siga formando a Cristo dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo sabe hacerlo perfectamente. Es lo que Él sabe hacer. Lo que Él sabe hacer es formar a Cristo en el vientre de María. Pidamos al Espíritu Santo que ayude a nosotros para que dentro de nosotros, en nuestra vida, se vaya formando la persona de Cristo. La Virgen María solo puede dar a luz cuando se ha dejado trabajar por el Espíritu Santo. Igualmente, la vocación cristiana, que es anunciar a Cristo, y solo se puede anunciar a Cristo, solo se puede dar a Cristo cuando se lleva a Cristo dentro. Y esto es un trabajo que solo puede hacer el Espíritu Santo. Le pedimos hoy al Espíritu Santo que forme a Cristo dentro de nosotros para que igualmente, igual que María, también nosotros podamos darlo a luz al mundo. Esto es entonces relacionado con la maternidad divina de María. No es problema la maternidad humana, digamos. Eso no es problema. Lo que sí es problema es decir que la Virgen María es Madre de Dios. Aunque el concilio de Éfeso en el año 431 dijo que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, automáticamente la Virgen es Madre de Dios. Aunque eso fue en el año 400, ya 200 años un padre de la Iglesia había hecho una oración que rezamos nosotros. Es aquella oración que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esa oración tiene 1800 años. La hizo un obispo hace 1800 años. Es decir, aunque los dogmas van naciendo poco a poco, en el corazón de los fieles cristianos siempre ha estado presente ese reconocimiento de la Virgen María como la Madre de Jesús, el carpintero, pero también como la Madre de Jesús, nuestro Salvador. Ese es entonces un gran privilegio de la Virgen María. Y hoy damos gracias a Dios por eso, porque el Espíritu Santo ha obrado en la Virgen María este misterio. En segundo lugar, hablamos no solo de la maternidad divina de María,
También los católicos hablamos de la maternidad espiritual de la Virgen María. ¿Qué querrá decir eso? Eso quiere decir que la Virgen María es por una parte la madre de Jesús, la madre de Dios, y por otra parte es la madre de todos los seres humanos. A esa maternidad le llamamos maternidad espiritual. Otra vez los protestantes se burlan de nosotros porque ellos son huérfanos. Nosotros tenemos madre. ¿Y en qué nos basamos para afirmar que la Virgen María es nuestra madre? Pues nos basamos en los textos de las cartas de San Pablo, especialmente la carta a los Efesios, en el capítulo 5, cuando San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia, que somos nosotros, es su cuerpo. Ahora bien, ¿la Virgen María es la mamá de la cabeza o del cuerpo? Tiene que ser la madre de todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Automáticamente, al nosotros ser el cuerpo de Cristo, automáticamente la Virgen María se convierte en nuestra madre, en la madre espiritual de todos. Jesús mismo, allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, al pie de la cruz, ahí estaba su madre y estaba el discípulo amado, y Jesús, sus últimas palabras, es decir, su testamento, lo último que dijo antes de morir fue dirigiéndose a su madre: madre, ahí tienes a tu hijo. Y refiriéndose al discípulo amado, le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, tenemos fundamentos bíblicos para estar ciertos, seguros, de que la Virgen María no es solo la madre de Jesús, es también nuestra madre. Porque bíblicamente tenemos el apoyo para esto, pero también tenemos las mismas palabras de Jesús que apuntan a entenderlo de esta manera. Jesús, antes de morir en la cruz, nos ha dado a la Virgen como la madre. El discípulo amado en el Evangelio de San Juan no es simplemente una persona, es símbolo de la iglesia. ¿Quién es el discípulo amado? ¿Es Juan? No, el discípulo amado es cualquier hombre, es cualquier mujer en cualquier parte de la tierra que es obediente a la palabra de Dios. Así que donde quiera que haya un discípulo amado, la Virgen María encuentra en él a un hijo. Lo quiere, lo protege y lo ayuda y lo bendice. Así que por una parte tenemos entonces la maternidad divina de María, que yo creo que más o menos está explicado, y por otra parte tenemos el tema de la maternidad espiritual de la Virgen María. El Vaticano II dice que la Virgen María es la madre de todos los hombres y de las mujeres, y nos invita, el Vaticano II, a orarle a María como se le ora o como se le habla ¿a quién? A una madre. Es decir, a tratarla a ella como se trata con una madre. Y ustedes, quizá la experiencia más dolorosa que hay en el mundo es cuando un hijo se porta pura lata con su madre, ¿cierto? Sí. Yo creo que es la experiencia más horrible que hay. Cuando un hijo trata mal a su mamá, por ejemplo, o se porta mal con ella, o estas cosas. El Vaticano II nos pide que la tratemos nosotros como madre. El Vaticano II confía en que nosotros somos buenos hijos. Así que le pedimos hoy a la Virgen María que, como nuestra madre que es, siga cuidando de nosotros, siga bendiciéndonos y siga encaminándonos por el camino del bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vamos a ponernos de pie para poner nuestras vidas en las manos de la Santísima Virgen María, que es la Madre de Dios y la Madre nuestra. Querida Mamá María, te queremos suplicar que, como una madre amorosa, corras delante de tu Hijo y le platiques de nuestras necesidades, le cuentes de nuestros problemas. Él ya lo sabe, querida Madre, Él conoce nuestras vidas, pero queremos que tú vayas con Él y le hables de nosotros, le hables de cada uno de nosotros, le platiques de cada uno de nosotros. Te pedimos, Virgen María, que como una madre sigas bendiciendo nuestro caminar, sigas guiándonos por el camino del bien,
síganos protegiendo y síganos guiando. Que tu ejemplo nos ayude a nosotros a ser mejores cristianos, fieles y obedientes a la palabra de Dios todos los días. Madre Santísima, te pedimos por los que están enfermos, por tantas personas que padecen en su cuerpo una enfermedad o que padecen en su espíritu. Te rogamos, Virgen Santísima, que intercedas por la salud de cada uno de ellos. Especialmente hay tantas personas que nos piden a nosotros que oremos por ellos. Tú los conoces, te pedimos que intercedas para que sean sanados espiritualmente y corporalmente. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos del peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, así sea. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Dios nos proteja de todo lo malo y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pase feliz noche. Ahora puede ir a su licencia. Que pase buena noche.